Bueno, lo que está quedando de las propiedades generales de las funciones serían la clasificación de funciones. Esto es algo que también en general se ve en el curso de ingreso, que es que yo las puedo clasificar a las funciones según sean inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Y todo esto es un poco referencia y me va a servir mucho, digamos, todo lo que es la representación con diagramas de Venn que habíamos visto para el inicio de, como vimos, de las formas de representar que tenía una función. Entonces veamos el primer tipo, lo que es una función inyectiva. Veamos su definición. Yo voy a decir que una función f es inyectiva si a elementos distintos del dominio le corresponden elementos distintos en la imagen. Esto es, si x1 es distinto de x2, implica que f de x1 es distinto de f de x2. Esto es lo que más ayuda para entender estas funciones. Una función va a ser inyectiva si a distintos elementos del dominio le corresponden distintos elementos de la imagen. ¿Sí? Todas estas flechas que están acá me indican que esta función en particular que yo estoy analizando es inyectiva. ¿Por qué? Porque el 2 va a parar acá a la C y el 3 a la B. Después el 1 va a parar a la A y el 3 a la B. Entonces acá yo veo que estas flechas, si parten de elementos distintos de acá, van a llegar a elementos distintos de acá. Y es lo que está pasando. Este es un ejemplo de función inyectiva. Lo que sí cabe aclarar es que en general puede no cubrir la totalidad del conjunto de llegadas. ¿Sí? Puede haber elementos a los que no llegue ninguna flecha. No hay ningún peligro con eso. Me pueden quedar ahí descolgados, digamos. Funciones. Ejemplos de funciones que sean inyectivas. Por ejemplo, esta es inyectiva. 3x más 1. Si yo a la x le doy distintos valores, voy a obtener distintos valores de y. Un ejemplo de una función que no es inyectiva sería esta. Y igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Y porque si yo a esta le doy el valor 1, 1 al cuadrado es 1. Y si le doy el valor menos 1, menos 1 al cuadrado, también es 1. Entonces ahí estoy mandando elementos distintos del dominio de la x a un mismo elemento de la imagen, 1. Por lo tanto, esta función, la parábola, no es inyectiva. El otro tipo de funciones que hay es sobreyectiva. Veamos la definición. Una función f es sobreyectiva cuando cubre la totalidad del conjunto de llegada. Es decir, cuando a todo elemento y de la imagen le corresponde al menos, esto es muy importante, al menos, un elemento x del dominio. Ya les leo qué significa esto, pero vamos al diagrama. La función sobreyectiva, entonces me dice que cubre la totalidad del conjunto de llegada. Esa es la idea general. A diferencia de lo que podía pasar acá, que había algunos elementos como el de este, que no estaban alcanzados por una flecha, yo todos los elementos que tengo acá en el conjunto de llegada tienen que provenir sí o sí de al menos un elemento de acá. ¿Qué es esa aclaración que se hace de al menos? Bueno, por lo menos tienen que venir de uno, pero no me restringe este tipo de función a que este venga de dos elementos distintos, sin ningún problema. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función y igual a x al cuadrado, y mi conjunto de llegadas son los reales positivos, incluido el 0, entonces esta función va a ser sobreyectiva, porque va a cubrir a toda la imagen sin importarle de que el 4 provenga del 2 y también del menos 2. No habría problema, siempre y cuando estén todos. Esa es una función sobreyectiva. Acá cabe aclarar, yo puse que esta no es sobreyectiva x al cuadrado si yo considero el conjunto de llegada como todos los reales. Si lo acoto y mi conjunto de llegada son los reales positivos con el 0, entonces sí sería sobreyectiva. Un ejemplo de función sobreyectiva también es esta, 2x más 3. En particular esta, los elementos, digamos, de la imagen provienen todos de elementos distintos del dominio. Pero recuerden que puede pasar que venga de más de uno, un mismo elemento.
sin que haya problema con que sea sobreyectivo. Bien, y el último tipo de función es la función biyectiva, o también llamada 1 a 1. Una función f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Es decir, tiene que cubrir la totalidad del conjunto de llegada, es decir, que a todos los elementos que viven acá les tiene que llegar una flecha, y esas flechas tienen que venir de un único elemento. ¿Por qué? Para que sea inyectiva. Entonces acá tengo este va con este, este con este, este con este y este con este. Y listo. Un ejemplo de una función biyectiva, bueno, las lineales son biyectivas en general. Se llama 1 a 1 también esta función por eso, porque manda uno a uno de acá, uno de acá a otro de acá, y abarca todo lo de acá. En particular, no sé si lo vamos a ver ahora, pero eso quizás lo veamos más junto con los otros temas de la materia, pero habrán visto lo que es la inversa de una función, que es una función que en vez de ir del conjunto de llegada, partida al de llegada, va al revés. Bueno, las funciones que se dicen inversibles, que admiten una función inversa, que es decir, que me lleva elementos de acá de vuelta para acá, son solo aquellas que son biyectivas, como para que tengan noción de la importancia de este tipo de funciones. Bueno, vamos a ver ahora rápidamente algunos tipos de funciones de las más comunes. Las más elementales de las funciones son las llamadas funciones lineales, ¿sí? Que son de este tipo, y igual a m por x más n, donde tanto m como n son constantes, son números. M, el número que multiplica la x, representa la pendiente. ¿Por qué? Porque bueno, el gráfico de estas funciones es una recta. M representa la pendiente, es decir, la inclinación. Mientras mayor es la pendiente, más inclinada, más empinada va a ser esa recta. Y n representa la ordenada al origen, es decir, el punto de corte de la recta con el eje y. El dominio y la imagen de estas funciones lineales son todos los reales, son muy bien comportadas, son de las funciones más sencillas. Por ejemplo, esta, y igual a menos 2x más 1. Siguiendo en complejidad, el otro tipo de funciones con el cual están muy familiarizados es la función cuadrática. La función cuadrática tiene la forma general esta, y igual a por x al cuadrado más b por x más c. El a se pide que sea distinto de 0, porque si el b y el c pueden valer 0, 1 o los dos sin ningún problema. Pero si el a vale 0, yo dejo de tener ya una función cuadrática y paso a tener una función lineal, que no me interesa en este caso. Esta función yo sabía encontrarle las raíces, es decir, los puntos de intersección de la gráfica con el eje x, a partir, o los valores si se quieren, los que se anula la función, a partir de la fórmula resolvente, que tanto conocen. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. Por ejemplo, la función 2x cuadrado más 2x menos 4. Este es un ejemplo de función cuadrática. Acá, bueno, se le puede sacar lo que son, aparte de las raíces que se sacan con la fórmula resolvente, yo tengo una fórmula para encontrar el vértice. El vértice es ese mínimo o ese máximo que tiene, porque el gráfico de este tipo de función es una parábola. El vértice, que es ese mínimo o máximo, al ser un punto, tiene coordenadas x e y. Esas coordenadas se pueden obtener en función de los parámetros a, b y c. En particular, la coordenada x del vértice es menos b sobre 2a. Y la coordenada y del vértice es simplemente aplicarle la función cuadrática a la coordenada x, f de x sub b. Bueno, funciones más generales son las polinomiales, que son aquellas funciones que son polinomios, es decir, una suma de potencias positivas de x multiplicadas por distintos coeficientes. ¿Sí? Esto es una función polinomial de grado n. Recuerden que el grado de la función
lo determina el máximo exponente que figura entre las potencias de las x. Y los a sub 1, a sub 0 hasta sub n son los coeficientes de dicho polinomio, ¿sí? Al a sub 0 en particular se lo denomina término independiente u ordenada al origen, ya que es el punto de corte de la función con el eje y. Y al a sub n, el coeficiente que acompaña a la x de mayor grado, se lo denomina coeficiente principal. Por ejemplo, esta función: 3x a la quinta más 6x a la cuarta menos 2x al cubo más x cuadrado más 7x menos 6. Este es un polinomio de grado 5, que es el máximo exponente que figura. ¿Y qué he querido decir con esto? Que son funciones bien comportadas. Bueno, ya van a ver, pero un polinomio es algo suave, que no tiene ni huecos, ni asíntotas, ni nada raro. Entonces, el dominio son todos los reales, con lo cual son funciones bastante amigables para tratar. Bueno, y el tema de las raíces, hay un teorema, el teorema fundamental del álgebra, que me dice que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. Eso no quita que esas raíces puedan repetirse, ¿sí? Pero ustedes ven que una recta corta el eje x en un punto, entonces va a tener una raíz, polinomio de grado 1. Polinomio de grado 2, una parábola corta a la recta al eje x en 2 puntos, a menos que justo el vértice se encuentre sobre el eje x, en cuyo caso tiene 2 raíces que están repetidas. Por eso les decía que no había problema de que estuvieran repetidas las raíces. Y en general un polinomio que sea de grado 5 cortará el eje x en 5 puntos, o tendrá en general 5 raíces, pudiendo repetirse alguna de ellas. Bien, veamos un tipo de función más y acá hacemos un parate. La función racional, estas son funciones con las que vamos a trabajar bastante, principalmente cuando veamos la parte de límites. Una función racional se obtiene como el cociente de dos funciones polinomiales. Por ejemplo, bueno, una función racional bien sencilla es esta, 1 sobre x. Este es el polinomio 1, una constante, y este es el polinomio x, una función lineal. La gráfica de esta función es una hipérbola equilátera, es una cosa así, es bastante horrible, digamos. Bueno, depende del concepto de belleza que tengan, pero... porque digo que es medio fea? Y porque tiene una asíntota vertical y tiene una asíntota horizontal. No hemos hablado a fondo todavía qué son las asíntotas, pero digamos son lugares donde la función no está definida. Entonces, como que las gráficas, si bien se ve bastante pequeña la fórmula, puede tener una gráfica con todos estos problemas, entre comillas. Bueno, se ve que mi mente se adelantó al gráfico. Acá tenía como era el gráfico de esa función de vuelta. Recuerden que una tabla de valores es su herramienta a prueba de fuego, que siempre la van a poder utilizar. Yo le doy valores a la x, calculo el correspondiente valor de y grafico los puntos, trazo la gráfica. Y si no, uso un programa para graficar. Acá, bueno, he hecho un comentario de que las asíntotas las vamos a ver más adelante cuando entremos con límites, ya en la próxima clase. Bueno, esto de asíntotas, en todo caso, los voy a dejar para arrancar como pie para la parte de límites en la próxima clase, y recordar después un poco algunas de otras funciones como la logarítmica, las trigonométricas, que también se van a ir presentando en el resto de la materia. Eso es todo por ahora.